Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Gracia y paz, mis estimados hermanos de esta santa escuela, El Camino, temas edificantes para nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a hacer un estudio doctrinal, en el cual se realizará una exégesis, una hermenéutica apropiada del texto de Proverbios capítulo 8, versos 22 al 31. Es muy importante analizar este texto para saber a qué está aludiendo esa sabiduría que aparece personificada especialmente en esos versículos del capítulo 8. Entonces, como es de costumbre, empezaremos nuestro estudio con una oración para pedir guía y dirección del Espíritu de Dios. Nuestro Padre Celestial, como es de costumbre, nos dirigimos hacia ti, Señor, para pedirte sabiduría, Señor, en estos momentos en los cuales vamos a estudiar un tema doctrinal fundamentado en Proverbios 8, del 22 al 31, Padre. Te pedimos sabiduría para poder entender tu palabra. Sabemos que tu palabra se explica a sí misma. Tu palabra también dice que las interpretaciones pertenecen a Dios, que la Biblia no es de interpretación privada, que todos los santos hombres de Dios, ¿sí?, hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso te pedimos la guía del Espíritu Santo en estos momentos para que no sea nuestra propia sabiduría humana, sino que sea la sabiduría que proviene de parte tuya, Padre, la que nos permita entender este capítulo 8 de Proverbios. Ayúdanos, Padre Celestial, abre los ojos de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos una mente limitada, pero tú tienes una mente infinita y tú puedes darnos revelación, Señor, porque te la estamos pidiendo con todo nuestro corazón. Danos revelación, Padre, para que este estudio aclare muchas dudas, muchas incógnitas, muchas preguntas, Señor, que los cristianos a veces nos hacemos sobre este tema doctrinal, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Tú sabes que siempre fallamos, cerramos en el blanco. Y esta oración te la hacemos llegar en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que esta no es nuestra interpretación privada que le vamos a dar al texto, ¿no? Porque la Biblia precisamente prohíbe eso, ¿no? La interpretación privada se da cuando el exégeta, el intérprete bíblico, se deja llevar por sus especulaciones, sus conceptos prehumanos, y empieza entonces a retorcer, falsificar y adulterar las Sagradas Escrituras para su propia perdición, como lo dice la misma Biblia, ¿no? Simplemente para que la exégesis se haga una exégesis apropiada de estos versículos, este texto bíblico que se va a hacer a continuación, tenemos que mirar el hilo argumental de las Sagradas Escrituras, ¿no? Las Sagradas, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Para justificar y argumentar, hacer una argumentación sólida en cuanto a cada versículo que se encuentra en Proverbios 8, 22 al 30, ¿no? Entonces, procederé a hacer pues esa exégesis, esa hermenéutica,
No sin antes, pues primero dirigir una oración a mi Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, para que Él sea el que a través, por medio de su Santo Espíritu, nos guía a toda verdad. Bueno, Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos hacia ti para que por favor nos dé sabiduría. Tu palabra dice en Santiago 1, el verso 6, dice: si alguno tiene deficiencia de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará, sin negar a nadie nada, pero pida con fe. Entonces, basados en ese texto bíblico, Padre Celestial, te pedimos sabiduría. Sabemos que tenemos una mente limitada. Hay cosas que nosotros como seres humanos no entendemos, pero que tú nos las puedes revelar a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender este texto, que no le demos una interpretación privada, ni nos dejemos guiar por especulaciones humanas, sino que simplemente seas tú el que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos hagas comprender esta preciosa verdad que se encuentra en Proverbios 8, del 22 al 30. Padre, ilumínanos, por favor, y ayúdanos a entender. Esta oración te la hacemos llegar en el nombre de Jesús, y no sin antes pedirte que perdone nuestros pecados y ofensas. Amén. Primero que todo, para hacer una exégesis apropiada es necesario mirar el contexto, ¿no? El contexto del capítulo 8 habla de la excelencia y la eternidad de la sabiduría, ¿no? Sí, siempre se está hablando de ella. Y, por ejemplo, se dice que no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, encrucijadas, etc. Después dice, el versículo 11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Que yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Sí, entonces el contexto se está hablando de la sabiduría, ¿no? De la excelencia de la sabiduría de Dios. Entonces, es muy interesante mirar el contexto, hermanos, porque, sí, para saber a qué se está refiriendo Proverbios 8, 22 al 30. Si bien se está hablando de la excelencia de la sabiduría y de la sabiduría, entonces también debemos tener en cuenta de que este texto, ¿sí?, a partir del verso 22 hasta el 30, nos está dando un mensaje muy importante, el cual debemos interpretar a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, muchos textos de las Sagradas Escrituras hablan sobre un tema en particular, ¿sí? Pero hay ciertas partes donde nos deja ver que hay algo ahí que debe interpretarse, ¿sí? De forma simbólica, en forma figurativa, espiritual, ¿sí? Muchas veces hay textos de la Biblia que se interpretan, solamente dan para que se interpreten en forma literal, ¿sí? Otros en forma simbólica. Hay diferentes tipos de interpretación en hermenéutica, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Para el momento de hacer exégesis e eisegesis también de un texto. Y precisamente Proverbios 8, del 22 al 30 es un texto el cual debemos interpretar con armonía, de acuerdo a la armonía de las Sagradas Escrituras, para saber a qué se está refiriendo exactamente. Bueno, cuando leemos Proverbios 8, el verso 22, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando de la sabiduría, ¿no? Y se dice que Jehová la poseía en el principio. Eso concuerda muy bien con lo que dice Apocalipsis capítulo 3:14, ¿no? Por ejemplo, si leemos Apocalipsis 3:14,
Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el énfasis, el principio de la creación de Dios, ¿no? Concuerda muy bien con lo que dice el Proverbios 8:22. De hecho, en la Biblia que estoy utilizando, que es la versión Reina Valera, ahí aparece después de ese versículo, está la concordancia, es decir, aparece como que tienes que buscar el otro versículo para que entiendas este, ¿no? Apocalipsis 3:14 concuerda y encaja armoniosamente, perfectamente con este versículo. Dice, me poseía en el principio, y vuelvo y repito, dice la parte final, el principio de la creación de Dios, el amén, el testigo fiel y verdadero, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el principio de la creación de Dios, ¿no? Muy bueno que la Biblia se interprete a sí misma, que la misma Biblia le dé la interpretación al texto que estamos hablando, ¿no? Ahora, el verso 22 dice, Jehová me poseía en el principio, perdón, el 23, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí se está personificando a la sabiduría, ¿no? Si bien, hermanos, si bien el texto de por ejemplo, en Proverbios 8, si tienen la oportunidad de leerlo, del 1 hasta el verso 21, se habla de sabiduría como algo, sí, natural, normal, ¿sí? En este caso, la sabiduría de Dios. En el 22 se le da como el 23 se le empieza a personificar. Uno dice, tuvo el principado, eternamente tuvo el principado. Entonces ahí podemos entender de que se está hablando, sí, se está utilizando como una figura literaria, ¿no? De personificación, ¿sí? Para describir a esta sabiduría. En el versículo 22, cuando lo contrastamos con Apocalipsis 3:14, pudimos darnos cuenta de que, pues, coincidencialmente, pues, a Jesucristo también es el principio de la creación de Dios, así como lo dice Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio. En el 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Bueno, entonces ahí tenemos que ir a qué es lo que dice la Biblia acerca sobre el principado sí, o la calidad de ser príncipe, ¿no? Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, el verso 5, Isaías capítulo 9, el verso 5, dice 6, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quizás algunos podrían arguir, bueno, pero se llamará su nombre en el futuro, príncipe de paz, pero no, pero ahí dice principado sobre su hombro, ¿no? Y recordemos que Jesucristo se le llama el príncipe de paz, y no solamente se le llamaría el príncipe de paz en el futuro, sino también en el Antiguo Testamento, ese varón que se le apareció a Jesús, ese varón que se le apareció a Josué con la espada desenvainada, y que Josué le dijo que si eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos, en Josué capítulo 5. Dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El versículo 13 y 14. Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces podemos notar que el que se le apareció ahí era Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es? Porque Jesucristo se le llama el príncipe de paz, ¿no? Y es el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y cómo sabemos que era Jesucristo? Dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Sí? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Si este varón que se le apareció a Josué hubiera sido un ángel normal, no hubiese permitido que Josué pues lo hubiera adorado, pero lo permitió, ¿no? Recordemos que
en Apocalipsis, después de que el ángel le dio toda la visión a Juan, al apóstol Juan, él quiso inclinarse para adorarlo, pero él dijo, mira que no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, ¿sí? Adora a Dios, ¿no? Pero este príncipe del ejército de Jehová que se le apareció a Josué sí permitió que se le adorara, ¿no? Bueno, pero esa es otra temática que entraríamos a trabajar en otro estudio del famoso prosquineo. Pero el punto es que efectivamente Jesucristo sí fue el que se le apareció a Josué. Entonces, entonces ya se le llamaba el príncipe de paz o el príncipe del ejército de Jehová. Otro texto bíblico que demuestra de una forma clara e irrefutable que a Jesucristo se le llamaba el príncipe, ¿sí? Es Daniel 9:25, donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces fíjate muy bien el énfasis, ¿no? Ahí habrá 7 semanas y 72 semanas, etcétera. Pero ahí lo que es digno de destacar, estimados hermanos, es que Daniel, el profeta Daniel, ya llamaba a nuestro Señor Jesucristo el Mesías príncipe aún antes de que él viniese aquí a la tierra. Entonces ese título de príncipe no lo adoptó nuestro Señor Jesucristo única y exclusivamente cuando vino aquí a la tierra, sino ya se le llamaba el príncipe de paz. El príncipe, ¿sí ve? Hasta el Mesías príncipe. Entonces eso armoniza muy bien con lo que dice aquí Proverbios 8:23. Eternamente tuve el principado, ¿sí? Eternamente tuve el principado, ¿no? Sí, es decir, eternamente desde el momento en que Dios lo engendró, como ahorita lo voy a demostrar. Se va a demostrar en el mismo en la exégesis del texto bíblico de Proverbios 8. Pero también quisiera decirles, hermanos, que hay otros textos bíblicos que demuestran de una forma categórica e incisiva que a nuestro Señor Jesucristo también se le llamaba el príncipe, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 31, dice, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Fíjate el énfasis. ¿A quién exaltó Dios a su diestra? Bueno, a Jesús. Y dice, como príncipe y salvador. Entonces, ahí notamos claramente, sí, que este texto también armoniza con Proverbios 8:23, donde dice eternamente tuve el principado. Bueno, el principado. Estamos hablando del principado. Ahorita vamos a enfocarnos en la palabra eternamente, ¿no? También otro texto bíblico es Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús también se le llama el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, fijémonos que todos estos textos bíblicos, hermanos, Daniel 9:25, Hechos 5:31, Primera de Pedro 5:4, ¿sí? Al leer esos textos bíblicos podemos darnos cuenta que a Jesucristo ya se le llamaba el príncipe. Se ve también el texto de Josué 5:13, 14, ya se le llamaba el príncipe, tanto antes de venir aquí a la tierra como después. También se le llamó y se le llamará el príncipe. ¿Sí ve? Entonces ahí claramente, fijémonos, hermanos, cómo armoniza claramente la palabra de Dios. Dice, eternamente tuve el principado. Bueno, ahora enfoquémonos en la palabra eternamente. ¿Por qué? ¿Cómo así que eternamente? Si nosotros contrastamos ese versículo con Hebreos, el texto de Hebreos, nos puede dar luces al respecto, ¿no? Dice Hebreos 1:8, dice, más del Hijo dice,
tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí se toma de Salmo 45:6, ¿no? El apóstol Pablo está tomando ese verso de Salmo 45:6, donde dice, tu trono, oh Dios, es eterno, ¿no? Aquí en Proverbios 8:23 dice, eternamente tuvo el principado, ¿no? ¿Cómo armoniza claramente? Ahí quiero pues hacer un breve paréntesis. Cuando habla de tu trono se refiere a su gobierno. Lógico que toda autoridad le fue concedida a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso es que Jesucristo en oración dijo, Padre, glorifícame contigo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿sí? Porque es lógico, el Padre, el Rey y Jesucristo, el Hijo, es el príncipe, ¿sí ve? El príncipe, por supuesto que en el Apocalipsis a Jesucristo también se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Pero bueno, eso es otro punto que tocaría abordar en otro estudio, pero aquí dice, tu trono de Dios por el siglo del siglo. En Salmo 45:6 dice, tu trono de Dios es eterno, es decir, que cuando tuvo ese eternamente su principado nuestro Señor Jesucristo, bueno, desde el momento en que Dios lo engendró, como dice aquí en Proverbios 8:24, dice, antes de los abismos fui engendrada. Ahí se encuentra otra vez la palabra engendrado, ¿no? Nosotros ahí debemos adentrarnos o profundizar en este término, engendrado, ¿no? Ahí dice que fue engendrado, ¿no? Bueno, algunos exégetas, algunos intérpretes de las Sagradas Escrituras dicen que el engendramiento de nuestro Señor Jesucristo solamente sucedió en su nacimiento virginal y en la resurrección. Sí, es decir, es aceptable que esos son dos tipos de engendramiento. Debemos entender que engendrar significa dar vida, ¿sí? Y sí, es decir, sí fue engendrado en el momento de su nacimiento virginal, como lo dice Mateo 1:20. Dice, y pensando él en esto, José, no, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjate que el Espíritu Santo, ¿no? Concuerda muy bien con lo que dice Lucas capítulo 1, el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Ahí no solamente podemos entender claramente que Jesucristo fue engendrado en su nacimiento virginal, sino también entendemos de que no fue por medio de una inseminación artificial o una fertilización in vitro, como muchos exégetas o muchas personas retuercen las Sagradas Escrituras para decir que Dios tomó un espermatozoide de José y lo introdujo en el óvulo de María para que quedara fecundada. Eso es falso, eso no lo enseña las Sagradas Escrituras. Jesucristo fue engendrado, como lo dice Mateo 1:20, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es decir, por la fuerza del poder de Dios. Y Lucas 1:35 lo dice claramente. Bueno, pero eso no lo estamos negando nosotros, ¿sí? No negamos eso. También que Jesucristo fue engendrado cuando nació cuando fue encarnado en la tierra o cuando nació de María. Pero también, sí, Romanos 1:4 también lo dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Claro, sí. Recordemos que la palabra engendrar significa dar vida, ¿sí? Entonces, aquí Romanos 1:4 lo dice claramente, fue declarado Hijo de Dios con poder.
en su resurrección, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí hay otro aspecto en el cual podemos entender claramente el significado de la palabra engendramiento, ¿no? ¿Sí? Por eso es que en Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo toma de Salmo 2:7. Salmo 2:7, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay otro texto que nos puede dar más luces, aquí Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Claro, entonces ahí vemos dos tipos de engendramiento, hermanos. Primero, en su nacimiento virginal, como lo dice Mateo 1:20 y Lucas 1:35, ¿sí? El segundo tipo de engendramiento es cuando Dios resucita a Jesús de entre los muertos por medio de la acción del Espíritu Santo, como lo demuestra claramente este texto de Romanos 1:4 al compararlo con Hechos 13:33. Pero también hay otro tipo de engendramiento, ¿sí? El cual ya a continuación analizaremos. Entonces, mis estimados hermanos, sin desconocer, ¿sí?, que Jesucristo fue engendrado en su nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo y que también fue engendrado en el momento de su resurrección, como se ha evidenciado y demostrado anteriormente. Hay otra, sin embargo, hermanos, hay una expresión que nos llama la atención aquí en Proverbios 8:24 y el 25, los cuales leeré a continuación. Antes de los abismos fui engendrada, ¿sí? Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ya había sido engendrada. Hay unos maestros que no sé por qué explicarán de esa forma, que dicen que porque por el hecho de que la sabiduría esté en género femenino, entonces no puede aludir a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una interpretación muy descabellada, ¿sí? ¿Por qué? Y se los voy a demostrar porque, mis estimados hermanos, ¿sí? Aquí sabemos que está hablando de la sabiduría personificada, pero debemos saber quién es esa sabiduría, ¿cierto? En 1 de Corintios, capítulo 1, el verso 24. Dicen, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate, dos títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces esa interpretación es que dan algunos maestros acerca de eso, algunos falsos maestros acerca de que no puede ser Jesucristo, que porque la sabiduría es género femenino y que Jesucristo es masculino. Eso no tiene ninguna justificación bíblica. En cambio, el hecho de que leamos aquí en 1 Corintios 1:24, que uno de los títulos que recibe nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, concuerda muy bien con lo que dice el contexto de Proverbios 8:22 al 30. Claramente se ve eso, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, aquí también dice el verso 30, mas por él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate que no solamente se le llama sabiduría y poder, como decía el verso 24, también justificación, santificación y redención. Toda interpretación debe tener
un hilo argumental bíblico, una justificación bíblica, porque aquí no le estamos dando nuestra interpretación privada, sino estamos dejando que la Biblia sea su propio intérprete, ¿sí? Otra justificación, ¿sí?, que sacan los que literalizan Proverbios 8, es que como el verso 12 habla, yo la sabiduría habito con la cordura, que si la sabiduría se refiere a nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿a quién se refiere la cordura? La cordura. La sabiduría es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 1, el verso 24, y también se confirma en el verso 30. La cordura, ¿acaso en algún momento ahí, pues, dentro de los atributos y de los títulos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo, acaso ahí dice que se le llama la cordura? Y también debemos tener en cuenta de que Proverbios 8, del 1 al 21, habla de la excelencia y de la eternidad de la sabiduría, de la excelencia de la sabiduría de Dios en sentido literal. Pero a partir del 22 al 30 se hace como una eisegesis del texto, que es una parte de la hermenéutica donde se intenta descubrir, pues, el significado que está dando el contexto del capítulo. Sí, eso suele suceder en muchos textos y capítulos de las Sagradas Escrituras, donde dentro de un texto literal aparece un significado simbólico, ¿no? Sí, eso es lo que debemos tratar de interpretar a partir de la luz, a partir de las Sagradas Escrituras, en el contexto de Proverbios 8, 22 al 30. Entonces no es justificable esa argumentación de que si la sabiduría de Jesucristo, entonces ¿quién es la cordura? Sí, porque como les dije anteriormente, antes del verso 22 se está hablando de la sabiduría, en sentido literal la sabiduría de Dios, pero a partir del verso 22 se empieza a personificar, del verso 23 se empieza a personificar esa sabiduría. Dice que eternamente tuvo el principado, ¿sí? Y como lo veremos más adelante también. Pero el punto al que quiero llegar es que ahí dice que fue engendrada. Y no solamente lo dice Proverbios 8:24, sino también se vuelve a repetir en Proverbios 8:25, ¿no? Dice que ya había sido yo engendrada. Es decir, engendrada significa que dar vida, como hemos visto anteriormente. Lógico que hay muchos contextos en los que se interpreta de múltiples formas, ¿no? Bueno, entonces debemos mirar los diferentes contextos en los cuales se utiliza la palabra engendrado también en las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 5, 3, 4 habla de que Adán engendró a Set. En ese caso, pues engendrar transmite o conlleva la idea de procrear a un hijo en una mujer, ¿sí o no? Entonces, pues es el contexto de engendrar desde un punto de vista humano. En 1 Corintios 4:15 dice: no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Otro contexto, ¿sí?, en el cual se utiliza la palabra engendrar. Por ejemplo, entonces aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que los había engendrado, pero no en sentido literal, ¿no?, sino en sentido espiritual, porque él les predicó el Evangelio, y pues todas esas personas que aceptaron el Evangelio en Corintios llegaron a ser sus hijos en sentido espiritual, y él su padre en sentido espiritual. En Filemón 10 también dice, Pablo habla de Onésimo, a quien engendró en la prisión. ¿Qué significa esto? Entonces, que Pablo tuvo relaciones sexuales con una mujer y de producto de esa unión nació Onésimo. No, significa que lo engendró en sentido espiritual, es decir, que Onésimo se convirtió a Cristo en la cárcel gracias a la predicación del apóstol Pablo. También en Santiago 1:18 dice, por el designio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Entonces, hermanos, en estos casos, engendrar no tiene absolutamente nada que ver con engendrar un hijo.
en una mujer. ¿Sí? Engendrar en estos casos implica o transmite la idea de un nuevo nacimiento o un cambio de posición. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta de que la palabra griega que se traduce engendrado es hegenenka, que proviene del verbo genao, ¿sí? Que es engendrar, procrear o concebir, de acuerdo a la concordancia exhaustiva de Strong, concordancia de la Biblia de Strong. ¿Ya? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, aquí como lo dice Proverbios 8, 24 y 25, que dice que fue engendrada, antes de los abismos fue engendrada, verso 24 y 25 dice, antes de los collados ya había sido yo engendrada. ¿Sí? Nos da a entender de que Jesucristo, ¿sí? O que Dios le dio la vida a su Hijo Jesucristo en la eternidad. En la eternidad, es decir, le dio vida directamente del Padre. Es decir, en otras palabras, por eso es que ahí es donde se entiende el sentido de la palabra monogenes, que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué se le llama Hijo unigénito? Monogenes, por dos razones, porque fue el primer hijo engendrado directamente por Dios, el hijo engendrado directamente por Dios, y porque es el único en su especie, ¿sí? El único en su especie, porque fue engendrado directamente por él. A través de Jesucristo, Dios creó las demás cosas, ¿sí? Como lo dice en Colosenses capítulo 1, el verso 15 y 16. Colosenses 1, 15 al 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en otras versiones dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Es decir, mire, fíjense muy bien que también por medio de Jesucristo pues se crearon los tronos o gobiernos, ¿no? Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ahí se ve claramente, hermanos, ¿sí? Esa sabiduría fue engendrada. ¿En qué sentido? No solamente por el nacimiento virginal, no solamente se debe interpretar a la luz de la resurrección de Jesús, sino también, como lo dice claramente aquí el texto bíblico, fue engendrado, es decir, Dios le dio directamente vida a él desde la eternidad. Engendrar es muy diferente a crear, ¿sí? Engendrar significa dar vida. Crear significa a partir de una materia prima, pues crear un producto, ¿no? Por ejemplo, los carpinteros. Los carpinteros no hacen las mesas de la nada, ¿no? Los carpinteros hacen las mesas con la materia prima de la madera que se extrae de los árboles, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿sí? Jesucristo no fue creado, sino engendrado, ¿sí? Directamente por Dios en la eternidad. Y a través de Él, ¿sí? En Él, por medio de Él, creó las demás cosas, ¿sí? Todo cuanto hay en el universo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, sigamos con la exégesis, mis estimados, amados hermanos. Dice el verso 26, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. El 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. El 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Ahora el 30, con Él estaba yo ordenándolo todo. Bueno, ¿a qué nos recuerda esto?
Es que la Biblia tiene una hilo argumental, la Biblia se interpreta a sí misma, hermanos, que es imposible creer que aquí en Proverbios 8, 22 al 30 nos esté refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, por cuanto la exégesis de cada versículo concuerda muy bien con características propias de nuestro Señor Jesucristo. Aquí concuerda los textos que acabé de leer. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, con Él estaba yo ordenándolo todo. Claro, aquí nos recuerda Génesis capítulo 1, el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios en el momento de su creación? ¿El Padre? Pues con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Con su Hijo Jesucristo. Y aquí también otros textos que pueden armonizar con la exégesis de estos versículos que acabé de leer, ¿ya? Es Juan, mire lo que dice Juan, hermanos, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí ve? Claro, en el principio de la eternidad, cuando fue engendrado de acuerdo a lo que hemos estudiado en el contexto, por el Padre, pues estaba el Hijo, ¿no? Y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo. En otras palabras, el Padre es como el arquitecto. A ver, ilustrémoslo de esta manera. Un arquitecto no es el que construye, ¿cierto? El arquitecto es el que diseña los planos, pero el constructor es el que lleva a cabo los planos del arquitecto, ¿cierto? Es algo como parecido para que entendamos de una forma terrenal las cosas espirituales de Dios, ¿no? Otro texto que puede armonizar con los textos que acabamos de leer, ¿sí? Aquí en Proverbios capítulo 8, del 26 al 30, para hacer una exégesis apropiada, hermanos, es este texto, 1 Corintios 8, 5 al 6, dice: pues aunque haya, algunos que llamen dioses en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, el 6, el énfasis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual, ¿se ve? Son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Entiendes? Fíjate muy bien el paralelismo que se establece ahí. Del Padre proceden todas las cosas. El Hijo procede del Padre. Fue engendrado directamente por Él, ¿no? Y dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Encaja muy bien, hermanos, con la interpretación de Proverbios 8, 27, 30, donde dice que cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Y el 30, con Él estaba yo ordenándolo todo, ¿no? La Biblia, cómo se interpreta a sí misma, hermanos, ¿sí? No hay que falsificar, ni adulterar, ni retorcer las Sagradas Escrituras para conveniencia, ni para favorecer doctrinas humanas. No, la Biblia hay que dejar que se interprete a sí misma. Otro texto que puede armonizar con la exégesis de Proverbios 8, 27, 30, son los siguientes, mis estimados hermanos. El Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el verso 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo Dios el universo? Por medio de su Hijo Jesucristo, ahí lo dice claramente, y lo constituyó heredero de todo, porque es su Hijo amado, ¿sí? Como dice, y era su delicia de día y era su delicia de día y en día, el verso 30, ¿no? Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Entiendes? ¿Cómo armoniza las Sagradas Escrituras, hermanos? También
Hay otro texto que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, Colosenses 1, 15, 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús y para Él también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armoniza, cómo pretender decir, hermanos, de que Proverbios 8, 22 al 30 no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, sacando excusas que no tienen nada que ver, que es que porque a Jesucristo le llama la sabiduría en sentido femenino, pero no es que en 1 Corintios 1:24 dice que Jesucristo nos ha llegado a ser justificación, poder de Dios y sabiduría de Dios? ¿Sí? Entonces quitemos ese texto, ese versículo de la Biblia, arranquémoslo entonces, ¿cierto? Y el verso 30 también dice lo mismo, ¿no? El verso 30 también se le denomina sabiduría dentro de otros atributos que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Decir que Proverbios 8, 22 al 30 no se refiere a nuestro Señor Jesucristo es desconocer el contexto y el hilo argumental de las Sagradas Escrituras, por cuanto cada versículo de Proverbios 8, 22 al 30 se puede justificar a la luz de las Sagradas Escrituras para demostrar que Jesucristo sí efectivamente, como lo dice por ejemplo 22, Jehová me poseía en el principio, Apocalipsis 3:14, es como haciendo un resumen, ¿no? Y Apocalipsis 3:14 dice, aquí habla el testigo fiel y amén, el principio de la creación de Dios. Eternamente tuvo el principado a Jesucristo, ya como demostré anteriormente con varias citas bíblicas, Jesucristo se le llama el príncipe antes de su existencia prehumana y después también, ¿no? Y también dice que Jesucristo, ahí dice el Proverbios 8, que fue engendrada, es decir, que se va a entender de que Dios le dio la vida en la eternidad. Y con Él fue que creó todas las cosas, como lo dice el verso 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. El 30, con Él estaba yo ordenándolo todo. Ahí el 27 al 30 participó en la creación, con todos los textos que les acabé de mostrar, hermanos. Sí, la Biblia es clara, hermanos. Proverbios 8, 22 al 30, sí, claramente describe a Jesucristo como la sabiduría personificada de Dios. Mis estimados hermanos, algunos literalistas, es decir, los que tienden a interpretar un texto en sentido literal en su totalidad, ¿sí? Dicen que en Proverbios 8 que si la sabiduría que se habla en Proverbios 8, 22 a 30 se refiere a Jesucristo, entonces ¿a qué se refiere la cordura? Como les decía anteriormente, ¿no? La cordura que aparece en el verso 12, dice, yo la sabiduría habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. También dice, ¿a qué se refiere entonces la honra? Las riquezas y la honra están conmigo. ¿A qué se refiere el consejo y el buen juicio que aparece en el versículo 14? ¿A qué se refiere estas cualidades espirituales entonces? Si la sabiduría, entonces los literalistas arguyen o argumentan arbitrariamente o diciendo que si la sabiduría simboliza a Jesucristo, entonces las otras cualidades espirituales también tienen que simbolizar algo, ¿no? Pero lo que no entienden, hermanos, estas personas es que la interpretación alegórica también es uno de los métodos de interpretación en hermenéutica, ¿sí? Y consiste en pasar por alto el significado literal del texto en búsqueda de un contenido espiritual oculto, así como lo acabé de pegar aquí, ¿sí? Escribir aquí en el grupo. Es una verdad que se encuentra tras el texto mismo. Para descubrir esa verdad espiritual hay que tratar de encontrarla en una parte del texto, no necesariamente en todo, el significado simbólico de esa verdad espiritual. Pero el significado simbólico o alegórico
de esa verdad espiritual tiene que estar justificada en la Biblia. No en mi preconcepto humano, no en mi especulación, no en lo que yo pienso, lo que yo creo que sea así, sino en la misma Biblia. ¿Ah? Entonces, los que sacan esa conclusión es muy precipitada, puesto que, como les dije anteriormente, esa verdad espiritual, ese sentido simbólico del texto, de la sabiduría personificada, una cualidad personificada de Dios, se empieza a vislumbrar desde el 22 hasta el 31. Entonces no, eso no tiene justificación. ¿Sí? ¿Qué significa la honra, el consejo, el buen juicio? No, esos versículos aparecen antes del versículo 22, donde se le empieza a dar el significado alegórico y simbólico del texto, ¿sí? Y eso es una parte, la interpretación simbólica alegórica es una parte de la hermenéutica, hermanos. Es una parte de la hermenéutica, y es que algunas personas son muy literalistas y todo lo interpretan en sentido literal, y tiene que ser literal porque tiene que ser literal, ¿sí? Y además, por ejemplo, como les decía anteriormente, ¿cómo sabemos que esa sabiduría personificada se refiere a Jesús? Bueno, por el contexto en 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:30 también lo dice, lo vuelve a confirmar, ¿sí? Y no solamente a Jesucristo le llama sabiduría, también justificación, santificación, redención y el poder de Dios, ¿sí? Pero los otros términos que arguyen los literalistas de que entonces qué significa honra, que entonces qué significa buen juicio, que entonces qué significa esas otras palabras, otras cualidades espirituales que aparecen ahí, no significan nada, porque es decir, sí significan, pero dentro del contexto literal del texto. Pero acordémonos, vuelvo y repito, y perdóname que repita, pero en eso consiste la interpretación alegórica, ¿sí? En pasar por alto el significado del texto en busca de un contenido espiritual oculto. No necesariamente tiene que encontrarse, no necesariamente se tiene que simbolizar todo un texto, sino una parte del texto. Y eso es lo que precisamente da a entender Proverbios 8:22 al 31. Algunos literalistas tratan de romper la exégesis simbólica de Proverbios 8:22 al 30, trayendo a colación otros textos que no tienen nada que ver con el hilo argumental del capítulo 8. Por ejemplo, citar ese de Proverbios 9:10, que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Altísimo, la inteligencia, y para decir que entonces en ese pasaje estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Jehová, ¿sí? Es decir, yo no entiendo por qué personas literalistas quieren justificar algo o literalizar algo que se puede interpretar en forma simbólica, como es lo de Proverbios 8:22-30, como les acabo de mostrar, mis estimados hermanos. Tiene coherencia, congruencia con todo el hilo argumental de las Sagradas Escrituras. Cada versículo de Proverbios 8:22 al 30 encaja perfectamente con lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y también dicen que no existe ningún versículo donde se diga que Dios engendró a Jesucristo antes de la creación del mundo. ¿No? Claro que sí existen, hermanos, ¿sí? Y uno de esos versículos es 1 de Juan 4:9. 1 de Juan, capítulo 4, el verso 9. Mire lo que dice, mis estimados hermanos. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué significa la palabra unigénito? Viene del griego monogenes, ¿sí? ¿Qué significa? El único hijo.
engendrado directamente por el Padre. ¿Sí? ¿Ah? Terrenalmente entendemos también, por ejemplo, cuando una persona tiene, unos padres solamente tienen un solo hijo, se le dice que es su unigénito, ¿no? Es decir, su único hijo. Y claro que armoniza con la Biblia porque Jesucristo fue el único que fue engendrado directamente por Dios. ¿Sí? Claro, monogenes también significa único en su clase, único en su especie, ¿no? Y claro que es único en su especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue engendrado directamente por el Padre en la eternidad. Encaja perfectamente todo, hermanos, ¿sí? Con las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Juan 3:16 también lo dice, hermanos. Juan 3:16 dice lo siguiente. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, único Hijo y único en su especie, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces se ve claramente, entonces ese argumento, hermanos, que sacan muchos, de decir de que no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Jesucristo antes de la creación del mundo, eso es falso. Sí existen, sí existen, como esos textos que les acabo de mencionar, de primera de Juan 4:9 y Juan 3:16. Y ahora comparémoslo con Proverbios 8. Entonces, si no existe ningún versículo de la Biblia que diga, ¿sí? Que diga que Jesucristo fue engendrado, entonces eso sería desconocer lo que dice Proverbios 8, 25, 24, 25. Antes de los abismos fui engendrada, esa sabiduría personificada que ya demostré con base en 1 Corintios 1, 24, que Jesucristo dice que fue engendrada, ¿no? Y el 25, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Ahí lo dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Los que dicen eso de que no hay ningún versículo de la Biblia donde diga que Jesucristo fue engendrado están mintiendo, sencillamente, ¿sí? Para justificar sus doctrinas falsas. Al igual, mis estimados hermanos, el decir que Jesucristo es un Dios coeterno con el Padre, eso es una doctrina también errática, una doctrina que no la enseñan las Sagradas Escrituras, que es una doctrina inventada por los hombres, en el concilio de Constantinopla. ¿Qué les iba a decir, hermanos? La Biblia lo que enseña es que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia no enseña que Jesucristo sea un Dios coeterno con el Padre. No debemos ir más allá de las Escrituras. La Biblia nos enseña claramente, así de sencillo, hermanos. Jesucristo es el unigénito del Padre, el único Hijo engendrado directamente por Dios. Se le llama el primogénito, que significa también el primer Hijo engendrado por Dios y el primero de la creación, porque por medio de él fue que creó todas las cosas. Sí, Jesucristo no fue engendrado, no fue creado, sino fue engendrado. Pero por medio de él sí se crearon todas las cosas cuanto hay en el universo. Eso es algo fácil y sencillo de entender, hermanos. ¿Sí? La Biblia no dice ni por ninguna parte de que Jesucristo sea un Dios coeterno con el Padre. Nunca, no lo enseña en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Sí, la Biblia enseña que a Jesucristo se le llamará Padre Eterno. Dice que sus principios son desde los días de la eternidad, pero también hay otros textos bíblicos que dicen desde tiempo antiguo, desde tiempo indefinido. Ahí tendríamos que adentrarnos a la exégesis de la palabra Olam y Aionios, que por cierto yo escribí un libro, hermanos, y que se va a compartir con todos ustedes, de Olam y Aionios, especialmente los nuevos, para que puedan leer de que ese término Olam y Aionios, que se traduce eterno, tiene un significado absoluto cuando se refiere a Dios, pero un significado relativo cuando se refiere a otras personas. Entonces, hermanos, después lógicamente se hará un estudio sobre
sobre si Jesucristo es coeterno o no con el Padre. Pero el punto que queremos aquí tratar es la exégesis de Proverbios 8, 22 al 30. Mira, hermanos, y yo sí les digo con todo el corazón, con la mano en mi corazón, hay algunos que retuercen las escrituras para su propia perdición, ¿sí? Y dicen que no, que esa sabiduría personificada, ¿sí? Primero que todo, tienden a literalizarla y después sí le dan una interpretación simbólica. Qué extraño eso, ¿cierto, hermanos? ¿Ah? Primero, es decir, me causa un poquito de risa santa eso, hermanos, porque ¿cómo así? Es decir, primero se dice que entonces si la sabiduría de Jesucristo, entonces ¿qué significa la honra, el buen juicio, el consejo, que son cualidades espirituales que aparecen en Proverbios capítulo 8, para después decir de que después sí darle un significado simbólico retorcido a la palabra sabiduría, citando Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Entonces, se cita ese texto para llegar a la deducción, ¿sí? Errada, hermanos, les digo errada porque esa no es la exégesis apropiada de la interpretación de la sabiduría personificada de Proverbios 8, 22, 30, que es que esa sabiduría es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes? Una cosa es decir, mira, hermanos, pónganle cuidado, muy bien. Una cosa es decir, 1 Corintios 1:24, más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Una cosa es definir a Cristo como poder de Dios y otra cosa diferente, mis estimados hermanos, es decir, que en Él reposaría espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. ¿Sí ve? 1 Corintios 1:24 define a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Lo está definiendo ahí claramente. ¿Sí? Entonces relacionar ese texto de Isaías 11:2 con el contexto de Proverbios 8, 22 al 30 para decir que la sabiduría es el Espíritu Santo es una interpretación completamente falsa y errada, hermanos. Lo digo con mucho respeto, ¿sí? De pronto para las personas que siempre han creído eso, ¿sí? Pero entonces, pues Dios nos está mostrando a través de su palabra que efectivamente la sabiduría personificada de Proverbios 8, 22, 30 es Jesucristo, como la define 1 Corintios 1:24, ¿sí? Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y por último, hermanos, vuelvo a retomar ese argumento que citan algunos para decir de que es inconcebible que Proverbios 8, 22 a 30, que esa sabiduría se refiere a Jesús, porque ahí se está hablando de la sabiduría en término femenino, como si fuera una mujer, y que en ningún lugar de la Biblia Jesucristo es simbolizado como una mujer que tenga por compañera a otra llamada la cordura. ¿Sí? Que todos los pasajes de la Biblia que hablan del Mesías siempre le presentan como un varón, jamás como una mujer sabia. Pero hombre, ¿cómo es posible, hermanos, de que por el hecho de que se esté hablando de la sabiduría, que es una cualidad, no es una mujer? ¿Cómo así que una mujer? La sabiduría no es una mujer, es una cualidad espiritual de Dios, ¿sí? Que en Proverbios 8, 22, 30 se personifica y de acuerdo a las características que da cada versículo encaja armoniosamente con la descripción y el papel y el rol que siempre ha desempeñado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Cómo así que mujer? Ese argumento es totalmente descabellado, hermanos, lo digo con mucho respeto porque una cualidad no es una mujer, ¿sí? El hecho de que la cualidad esté en artículo femenino no implica de que sea una mujer,
¿no? Sí. Y además, a Jesucristo también se le llama santificación. La santificación, como 1 Corintios 1:30. ¿Ah? La justificación, y todo es en término femenino. ¿Ah? En artículo femenino, mejor dicho. Y la redención, ¿ya? Entonces, eso de decir de que en ninguna parte de la Biblia se simboliza a Jesucristo como un artículo con artículos femeninos, eso es falso, porque entonces eso sería desconocer lo que dice 1 Corintios capítulo 1, el verso 30, donde se le llama a Cristo también sabiduría. La sabiduría, que es artículo femenino, justificación, artículo femenino, santificación, artículo femenino, y redención, artículo femenino. ¿Se ve? La Biblia se responde a sí mismo, mis estimados hermanos, claramente. Y por último, ya hermanos, sí, ya para cerrar este estudio, algunas personas dirán, bueno, luego Jesucristo, la Biblia no dice que Jesucristo tiene naturaleza divina, que en Colosenses 2:9 luego no dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, hermanos, sí, Jesucristo es de naturaleza divina, eso no se está negando en este estudio, sí. Y para ilustrarlo de una forma así, utilizando un ejemplo terrenal, aunque pues, sí, como lo he dicho a otros hermanos, sí. También es necesario a veces establecer como ejemplos terrenales para tratar de entender los asuntos espirituales, ¿sí? Por ejemplo, un hombre engendra un hijo que posee su misma naturaleza. Si yo engendro un hijo, yo soy un ser humano y yo engendro un hijo, también nace naturaleza humana, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, un gallo engendra un pollito que posee su misma naturaleza, ¿sí? O un toro engendra un ternero que posee su misma naturaleza, ¿sí? De ganado vacuno. Entonces, en el caso de Jesucristo, Jesucristo fue engendrado por Dios. Y si fue engendrado directamente por Dios, entonces Jesucristo posee naturaleza divina, mis estimados hermanos. ¿Ah? Jesucristo es divino y es eterno. ¿Ah? Pero en una posición relativa con respecto al Padre, ¿no? Sabemos que el Padre es decir, el Padre es mayor que el Hijo. Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de Cristo es Dios, ¿no? Entonces, aunque toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra, Jesucristo está subordinado al Padre, como lo dejan entrever muchos textos bíblicos. También hay otro texto, creo que es Juan 13:16, dice que el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién fue el enviado? No, pues Jesucristo. ¿Quién le envió? El Padre, ¿cierto? Lo cual deja entrever claramente que Jesucristo está en una posición inferior al Padre, aunque el Padre quiso compartirlo todo con él, ¿sí? Hasta el proceso de creación. Eso es muy, muy claro, mis estimados hermanos. ¿Y Jesucristo es eterno? Sí, es eterno, ¿sí? Desde el momento en que fue engendrado. Pero esa eternidad es relativa con respecto al Padre, porque sabemos que Jesucristo murió. Pero después Dios le dio inmortalidad. Por eso se le llama el primogénito de los muertos, porque fue el primero en resucitar para vida eterna, ¿cierto? A nosotros también nos va a dar inmortalidad cuando este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible, como lo dice 1 Corintios el verso 15, ¿sí? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El único que tiene inmortalidad ahorita es el Padre y su Hijo Jesucristo, por supuesto, no puede morir, ¿ya? También
Por ejemplo, Jesucristo es de naturaleza divina porque fue engendrado directamente por el Padre. Pero en el futuro, cuando nuestro cuerpo sea transformado también, hermanos, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se ve? Entonces, hermano, sí, el Padre quiso compartir todo con su Hijo. Muchos atributos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero le es dada al Hijo, ¿no? ¿Por quién? Por el Padre, ¿sí? Y también, por ejemplo, el texto ese de Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si leemos el contexto que aparece en Colosenses, el capítulo 1, dice, porque al Padre le pareció bien de que en él habitara toda plenitud. El verso 19, Colosenses 1:19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bueno, hermanos, con este tema, este último audio, pues ya cierro este tema, ¿sí? Cuyo objetivo principal era hablar sobre la palabra engendramiento. Como conclusión ya, para cerrar el tema, Jesucristo fue engendrado en 3 momentos. El primer momento, cuando el Padre le dio directamente la vida, lo engendró. Como lo dice el texto de Proverbios 8, 24 y 25, cuando se habla de Jesucristo como la sabiduría personificada, y dice que fue engendrada, ¿sí? Antes de los abismos fui engendrada, y antes de los collados ya había sido yo engendrada, se vuelve a repetir. Bueno, primer contexto. En segundo momento en que Jesucristo fue engendrado, estoy haciendo un resumen de todo el estudio, hermanos, para que nos quede muy claro. Mateo 1:20 dice, y pensándole en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El segundo momento del engendramiento de Jesús es cuando nació de la Virgen María en su encarnación, ¿no? Y el tercer momento de engendramiento de Jesús se da en Romanos, leámoslo primero, Romanos 1:4, que dice el contexto acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Entonces el tercer momento en que Jesucristo fue engendrado fue cuando ¿qué? Dios lo resucitó de entre los muertos a través de su Santo Espíritu. Queda claro este estudio, hermanos, la Biblia habla por sí misma, ¿sí? Que sea Dios veraz, como lo dicen las Sagradas Escrituras en Romanos 3:4, y todo hombre mentiroso. Creámosle a la palabra de Dios, no a las doctrinas inventadas por los hombres, producto de su especulación, conceptos prehumanos, de sus lecturas de libros apócrifos y de literatura que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí? Entonces creámosle, yo los invito, hermanos, a que le creamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la verdad, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracia y paz, mis estimados hermanos. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.